Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí a través de la plataforma Switch y hoy tenemos un gran invitado, no sin antes mencionar la presencia de nuestro presidente, el licenciado Fabián Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Querétaro, donde hoy tenemos este gran programa, Fabián. ¿Cómo estás? ¿Qué nos comentas? Qué gusto saludarte, Eric, a todos los amigos de Switch y por supuesto muy agradecido, y ciertamente tenemos ahorita un invitado muy especial, al licenciado Rodolfo Cholico, que nos acompaña del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya ahorita lo presentarás, Eric, pero agradecerte mucho, Rodolfo, que nos acompañes aquí en la Hora Canaco. Es un espacio en el cual buscamos acercarle información de muchísimo valor, Rodolfo, a los comerciantes, a los empresarios, y siempre tener la vinculación con el Instituto Mexicano del Seguro Social es clave. La relación empresariado-instituto es estrecha y de sumo interés. A veces el empresariado, el comerciante tiene cierto temor, pero creo yo que cuando hay información todo puede comenzar a fluir, y agradecerte mucho eso, que hoy en día tengan la oportunidad de venir y compartirle a los comerciantes de Querétaro, de la Cámara de Comercio, la mejor información, aquí guiados por nuestro amigo Eric. Hombre, con todo gusto, Fabián. Muchísimas gracias, agradecidos de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Realmente es un honor para nosotros. Un saludo, un abrazo por parte de nuestra titular del órgano de operación administrativa desconcentrada, la maestra Marta Luisa Sánchez, quien está muy interesada precisamente en la difusión de estos temas, que precisamente los empresarios, los comerciantes puedan tener información de primera mano de lo que está sucediendo en el entorno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un placer, Fabián, un placer, estamos en sus órdenes. Gracias, licenciado Rodolfo. Gracias, amigo Fabián, por la presentación. Nos sentimos pues muy agradecidos con el licenciado Rodolfo Cholico Juárez, quien es el jefe de servicios de afiliación y cobranza de aquí de la Delegación del Seguro Social aquí en Querétaro, y que pues nos viene a platicar para ustedes, estimados comerciantes, de estas grandes reformas que hubo en la ley del Seguro Social, que aunque son desde el año 2020, nacen realmente su vigencia a partir del 1 de enero del 2023. Ya llevamos el primer mes, sin embargo, a muy buen tiempo de que nos platiques, Rodolfo, de qué se tratan estas reformas, porque el gran impacto va a ser con el pago que vamos a realizar ahorita a los patrones en el mes de febrero, correspondiente a las cuotas obrero-patronales del mes de enero. Como hemos platicado en otros foros, sufre la ley del Seguro Social una reforma específicamente en el ramo de cesantía y vejez. Por ahí vienen algunos cambios entre el pago de las cuotas, las semanas para podernos pensionar, el cobro por ahí mejor dicho, los requisitos para poderse pensionar. Y bueno, estimado Rodolfo, a ver, platícanos un poco este primer cambio que hay en el incremento en las cuotas patronales en este ramo de cesantía y vejez. ¿De qué se trata? Sí, con todo gusto. Mira, realmente siempre que hay impactos en la Ley Federal del Trabajo, porque realmente la Ley del Seguro Social tiene un sustento muy importante, sobre todo en los cambios que hay en la Ley Federal del Trabajo. Recientemente tenemos un impacto muy fuerte, que es precisamente los cambios al artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, y que en ese sentido, pues al momento de poder incrementarse lo que son los números de días de vacaciones, digo que esto es un impacto que definitivamente genera un proceso muy importante a nivel empresarial, y que de 6 días que se tenía anteriormente en la propia Ley Federal del Trabajo y pasamos a un periodo de 12 días a partir del primer año de servicio que se tiene por parte de un trabajador, pues definitivamente impacta, ¿no? Sobre todo en materia de impuestos, y definitivamente en materia de seguridad social pues no podría ser la excepción, ¿no? Creo que el hecho de que estos 12 días se incrementen y exista esta reforma en la Ley Federal del Trabajo, ustedes saben que para efectos del Seguro Social, al momento que se van a pagar las contribuciones de seguridad social, pues esto se basa básicamente en la propia reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero que esta reforma tiene un séquito muy importante, sobre todo en el artículo 27 de la propia Ley del Seguro Social. Ahí hablamos de la integración a salario base de cotización, y dentro de esa integración nosotros consideramos siempre para efectos del salario base de cotización la cuota diaria más las prestaciones de ley en materia de Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, aquí va a haber un impacto muy importante en el aguinaldo y en este apartado de manera muy específica en la prima vacacional. Si hablamos que el aguinaldo, hablamos de 15 días de salario y lo dividimos entre 365, nos dará un promedio, pero hablando de la prima vacacional, pues definitivamente antes hablábamos de 6 días, ¿no?, que tenía un trabajador, lo multiplicamos por el 25% y lo dividimos entre 365 y nos daba todavía un factor de integración.
Hoy, al pasar de 6 días a 12 días, definitivamente claro que hay un impacto porque tenemos una integración del 1.0452, que era la integración mínima de ley, porque no estamos considerando prestaciones contractuales. Okay. Entonces, en ese sentido, ahora de 1.0452 vamos a pasar a 1.0493, que esto sí trae un impacto más o menos de $1.32, donde definitivamente al considerar que la contribución se toma del salario base de cotización, por ende va a haber un incremento en las cuotas obrero patronales. Ok, Rodolfo, mira, lo que nos estás comentando entonces que este incremento en las cuotas obrero patronales básicamente es por la modificación al salario base de cotización, ya que anteriormente, estimado comerciante, ustedes al dar de alta a sus trabajadores debían de tomar en cuenta el salario que ganan de manera ordinaria, más un incremento en las prestaciones, llámese aguinaldo y prima vacacional, que por lo menos son las que marca la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, era un 25% de 6 días de vacaciones con la ley anterior, y ahorita es un 25% por lo menos de 12, 14, 16 días. Eso hace un incremento en el salario base de cotización y por lo tanto se pagan más cuotas obrero patronales. Amigo Fabián, ¿tú cómo has escuchado en el ambiente ahí de los comerciantes esta modificación al artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en el tema de vacaciones? ¿Qué has escuchado ahí con nuestros amigos comerciantes, estimado Fabián? Fíjate, Eric, Rodolfo, creo que la parte de los socios de Cámara sí hemos resentido al menos la inquietud de cómo se va a manejar ahora con este nuevo esquema, porque muchas veces el empresario, el comerciante delega esto a despachos contables, a quienes les llevan todo este ejercicio, y cuando empiezan a reconocer, cuando el contador ya les llega con flujos diferentes en razón de las prestaciones patronales, de entrada, pues en el desconocimiento, la preocupación de por qué se está incrementando de esta manera. Yeah. Y número 2, en la toma de decisiones, donde a veces en ese mismo desconocimiento deciden más bien mantener lo que se venía estando pagando. Entonces, creo que el poderlo estar compartiendo hoy en día contribuye para que el comerciante, el empresario, el tomador de decisiones pueda sensibilizarse de lo que es hoy en día estar cumpliendo con la ley que es vigente, y en ese sentido pienso que como en la Cámara de Comercio, avanzar hacia la formalidad y no caer en irregularidades. Licenciado Rodolfo, en este tema del incremento al número de días de vacaciones, que suben por lo menos 12 cuando antes eran 6 y así sucesivamente hasta llegar a 20, ha habido mucha confusión y en muchos foros nos han estado preguntando si se debería de hacer el incremento al salario base de cotización que nos comentaste ahorita el 1 de enero que ya pasó, y para quien no, pues lo haga, y si el Seguro Social nos aceptaría esa modificación de salario retroactivo, porque había algunos expertos que decían, no, hasta que cumpla el nuevo año, entonces si no sé, le tocaban 10, pero con la modificación ahora le van a tocar 16, hasta que cumpliera años iba a modificar a 16 días y no ahorita. ¿O desde el 1 de enero se tendrían que haber hecho estas modificaciones al salario base de cotización? Bueno, mira, esa es una pregunta muy importante realmente y que, bueno, creo que ha habido criterios muy dispersos, ¿no?, en este proceso. Hay que recordar que precisamente esta reforma entra el 1 de enero. Correcto. De este año, de 2023. Al momento de entrar en vigor, bueno, ya implica el tema de una responsabilidad en ese propio sentido. Lo que tú me preguntas es, probablemente venga un trabajador de 2022, no sé, probablemente lo dieron de alta en agosto, en septiembre. Vamos ¿no? a pensar. Y realmente pues el año lo va a cumplir hasta agosto, septiembre de 2023. Correcto. ¿Qué sucede? Como ya entró la reforma en materia de seguridad social, hay que recordar que lo que se considera para efecto del pago de las contribuciones en materia de seguridad social, pues nuevamente volvemos a recordar, tiene que ver con el salario base de cotización. Correcto. Y se tendrían que pagar las partes proporcionales que tengamos de ese salario base de cotización, porque aquí van a entrar muchos factores, ¿no? Los salarios fijos que podemos tener por un lado, o podremos tener salarios variables. O podríamos tener salarios mixtos. Así es. En este proceso, lo que yo considero es que sí, ya la modificación opera a partir del 1 de enero de 2023. Okay. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues básicamente hacer la parte proporcional de los días que se hayan cotizado. O sea, estarías hablando de 6 días. Vamos a pensar que se dio de alta en agosto del año pasado. Así es. A partir de agosto hasta el 31 de diciembre del año pasado, tendríamos que considerarlo con 6 días. Okay. Y a partir del 1 de enero hasta que se cumpla el año, entonces tendríamos que trabajar esa parte proporcional con los 12 días. Con 12. ¿no? Hacer un prorrateo
para poder ubicar las modificaciones de salario que sí se tuvieron que haber presentado a partir del 1 de enero de este año para efectos del Seguro Social. Qué buena aclaración nos haces, porque esta duda había estado existiendo entre diversos foros, especialistas. De hecho, no es el tema de hoy, pero algunos otros decían, es que si entró en agosto a diciembre, disfrutará lo proporcional a 6 días de esos meses, y de ahorita enero a agosto lo proporcional a 12, y entonces en agosto no iba a poder disfrutar de 12, proporcional a una parte de 6 y una parte de 12, y decíamos que ese criterio, a mi parecer, no era correcto, ya que, bueno, pues se le está dando el beneficio que aquel que cumpla a partir del 1 de enero en adelante ya sería con el nuevo beneficio, y así sería que estar integrando el salario base de cotización para el pago de cuotas. Hago una pregunta muy relacionada al tema. El Seguro Social, y para que el comerciante esté tranquilo, porque son preguntas que están allá todo el día, amigo Fabián, que si el Seguro Social no va a cobrar diferencias, Rodolfo, porque cuando se vaya de vacaciones en agosto, en el ejemplo que estamos platicando, el patrón va a timbrar su prima vacacional con 12 días, pero realmente cotizó de agosto a diciembre con 6. En sentido estricto, habría una diferencia de salario base de cotización de agosto a diciembre, porque debió haberse integrado con 12 desde agosto, cuando se está integrando con 12 nada más a partir de enero. En un caso normalito, si un ejemplo yo integro con 12 y a la mera hora a mi trabajador le digo, pues nos fue bien en el año, vámonos todos de vacaciones en diciembre 20 días, y le pago una prima vacacional de 20 días, el seguro me haría un cobro retroactivo de cuotas porque integré con 12 y no con 20 que le estoy pagando. ¿Aquí habría un problema similar, Rodolfo? Sí, definitivamente. Nuevamente caemos en el proceso del salario base de cotización. Hay que recordar, cuando un empresario da de alta a sus trabajadores, los tiene que dar con el salario diario, integrado. La integración tiene que ver nuevamente con las partes de ley, que sería el aguinaldo, prima vacacional, pero también tenemos muchísimas empresas que por contratos colectivos o por contratos particulares ofrecen prestaciones contractuales, ¿no? Incentivos de puntualidad, asistencia, productividades. Todo este proceso, yéndonos directamente al artículo 27 de la propia Ley del Seguro Social, pues vamos a ubicar de qué manera vamos a integrar este salario. Correcto. Entonces, definitivamente, si a tu pregunta expresa, sí tendría que afectar ese tipo de diferencias, porque recordemos que las tablas que tenían que ver con el 1.0452, que hoy hablamos del 1.0493, correcto, estamos hablando únicamente para este efecto de 12 días, ¿no? Así llegaremos hasta el 5º año, y a partir del 6º año se incrementará en 2 días hasta la antigüedad que pudiera tener el trabajador. Entonces, cada vez que hay un incremento en el día 12, 13, 14, 20 días de vacaciones, correcto, definitivamente va a haber un incremento en el salario base de cotización, y por lo tanto va a afectar el pago de las contribuciones de este trabajador. Oye, pero específicamente, Rodolfo, para dejar claro acá en nuestro auditorio, si este trabajador del ejemplo que tenemos cotizó con 6 días de agosto a diciembre y a partir del 1 de enero con 12, ¿crees que el seguro le vaya a cobrar las diferencias de agosto a diciembre cuando él no conocía que iban a ser 12, lo integró con 6, pero a la mera le va a dar 12? O no va a haber, el seguro dice, no, de diciembre para atrás está correcto con 6, y de enero para adelante me debes de integrar con 12, pero no te voy a cobrar con 12 de diciembre para atrás. No sé si crees que el seguro vaya a cobrar esas diferencias, o podemos tener tranquilidad de que una vez que sea en modificación a partir del 1 de enero en adelante, con eso es más que suficiente para que el patrón esté cumpliendo con la legalidad. Sí, definitivamente tendría que ser a partir del 1 de enero de 23, ¿eh? Así es como tendría que trabajar los seguros. No se preocupen entonces que si a la mera hora le van a dar 12 días, pero integraron con 6, desde que entró a trabajar hasta el 31 de diciembre deben de integrarlo y no haber cobro de diferencias por parte del seguro con la cotización anterior. Si a partir del 1 de enero no lo integran con 12, 14, 16, que es la nueva ley, entonces sí podremos tener un cobro de cuotas de diferencias, porque estaría mal su factor de integración, y entonces el seguro pudiera cobrarnos a lo mejor ahí algunas diferencias, ¿verdad? Es correcto. Bien. Fabián, tú, ¿qué nos puedes comentar al respecto de esta obligación que tienen los comerciantes, pues obviamente de inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
y que a lo mejor muchos por desconocimiento o no lo han hecho, pero nosotros precursores a través de la Cámara de Comercio, donde pues avanzamos con el comercio establecido, ¿qué consejo les puedes dar a nuestros comerciantes que nos están escuchando con respecto a sus trabajadores? Bueno, de entrada, qué valiosa información es la que nos está compartiendo Rodolfo, la verdad, porque son temas que en el desconocimiento podemos caer en una irregularidad. Y el mensaje que siempre hemos buscado mandar en la Cámara de Comercio es la apuesta plena en la formalidad. Y la formalidad sí atraviesa particularmente por tener tu licencia de funcionamiento, estar dado de alta en el SAT, etcétera, pero creo que la principal formalidad, y creo que hoy en día en los tiempos que vive México, es tener dados de alta quienes colaboran en un entorno laboral. Esa es la formalidad más importante, porque en la capacidad que tengamos las empresas de generar bienestar, prosperidad y entornos donde los colaboradores puedan tener esas garantías sociales que implica la ley, creo que le estamos apostando a entornos de mucho aplomo, de mucha virtud. Y es lo que hoy en día requiere México. Y si ustedes tienen dudas, que están siguiendo a Laura Canaco, acérquense a la Cámara de Comercio, sigan este importante programa con invitados espectaculares como Rodolfo, hoy que nos está compartiendo a detalle esa información que seguramente marcará diferencia en su toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias. En este tema, licenciado Rodolfo, ¿qué le pudieras decir a nuestros comerciantes? ¿Qué beneficios? A veces decimos es que pagar las cuotas pudiera elevar un poco el costo pues de una empresa, de un negocio, de una industria, pero yo creo que muchas veces lo vemos caro por no conocer realmente cuáles son todos los beneficios que tiene un trabajador que esté dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si nosotros como patrones hacemos hincapié al trabajador que nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de pagar estas cuotas al seguro, pues que conozcan cuáles son todos sus derechos, tanto prestaciones en especie y en dinero que tienen al estar asegurados. ¿Nos pudieras comentar en términos muy generales cuáles son esas prestaciones que tiene derecho a los trabajadores de nuestros comerciantes por el solo hecho de estar asegurados? Claro, mira, si me lo permites, Fabián, Mario, yo empezaría con una reflexión, ¿eh? ¿Qué pasaría si no existiera seguro social? Si a partir de mañana dijeran, mañana ya no existe seguro social. Sí, no, pues... Digo, definitivamente yo creo que sería un caos, ¿no? Sería un caos a nivel nacional. Seguro Social actualmente tiene agremiada a la mayor parte de la población mexicana. Es la entidad más grande a nivel, no de México, sino a nivel Latinoamérica. Y realmente, pues imagínense que sin la seguridad social, porque primero entró en vigor la Ley Federal del Trabajo en 1931 y hasta 1943 entra la Ley del Seguro Social. Pero anteriormente, ¿qué pasaba? Quien se tenía que hacer cargo precisamente tanto de las enfermedades como de las prestaciones o de las indemnizaciones de cada uno de los trabajadores, pues tendría que ser el patrón. Y esa era una carga realmente económica sumamente fuerte, ¿no? Porque entonces entraban periodos enormemente fuertes para pagos de indemnizaciones y sobre todo el tema de los pagos que se tenían que hacer por un tema de enfermedad, por riesgos de trabajo. Realmente cuando entra en el 43 la ley de seguro social se descarga precisamente todas esas cargas que tenía el empresario directamente hacia el seguro social y que como bien tú lo dices, Mario, pues definitivamente creo que el beneficio es enorme, enorme. Creo que es de los seguros más completos no que hay en Latinoamérica, sino a nivel mundial, porque estamos hablando de que Seguro Social actualmente cubre 5 seguros muy importantes. Uno, que tendría que ser para el trabajador definitivamente, pero también para su núcleo familiar. Estamos hablando que como beneficiarios tendría que entrar la esposa o la concubina, si fuera el caso. Correcto. Entran directamente los hijos hasta los 16 años de edad o hasta los 25 años de edad, siempre y cuando estén estudiando, pero que no estén trabajando, porque al momento de que tienen una relación obrero-patronal, ya la responsabilidad es de quien los contrata, ¿no? En este caso el patrón. Entonces, cuando este trabajador no tiene hijos y no tiene esposa, inclusive hay pensiones que se pueden generar, que son pensiones de ascendientes y que también pudieran entrar los padres. Los papás. Sí, para poder tener acceso a una pensión. Entonces, claro, imagínate, todo el núcleo familiar y desde el momento en que un trabajador inicia su vida laboral y se agrega al seguro social, hablas de que va a tener estos 5 seguros, como si los contrataras con un banco, ¿no? La rama de enfermedad y maternidad tiene muchos beneficios y que es la más extensa, la más fuerte, pero ahí hablamos también de prestaciones en dinero, hablamos de prestaciones económicas,
Hablamos de un seguro de invalidez y vida, de retiro, cesantía y vejez, que son las ramas que tienen que ver con las pensiones. Claro. Digo, definitivamente yo quisiera preguntar, ¿qué institución actualmente da pensiones, y así permítanme decirlo de esta manera, pensiones tan jugosas para cuando termina o concluye la vida laboral de un trabajador, ¿no? Claro. Digo, estamos hablando que si realmente el empresario da a conocer el salario real de cada uno de los trabajadores, pues dependiendo de ese salario, será el valor de la pensión, ¿no? Que puede llegar hasta 50, 55 mil pesos mensuales pago de pensiones. Claro. Hablamos de un seguro que tiene que ver con las ramas de prestaciones sociales, ¿no? De guarderías que puedan tener acceso directamente a estos trabajadores que al momento de ir a trabajar tienen a sus niños pequeñitos, pues los pueden ingresar a partir de los 43 días de nacido hasta los 4 años de edad. Eso es una ventaja muy, muy importante. Y por otro lado, pues la rama que tiene que ver precisamente con los riesgos de trabajo. Entonces, hablamos de un seguro muy fortalecido, hablamos de una institución que tienen acceso directamente a muchas unidades de medicina familiar, a muchos hospitales, a muchas especialidades, y que definitivamente, pues es, como lo menciona la propia ley del Seguro Social, un redistribuidor de la riqueza. Bien. Y que definitivamente sin salud, pues definitivamente no puede haber productividad. No tenemos nada. Estimado comerciante, creo que es muy importante conocer que si nosotros contratáramos un seguro privado en una aseguradora, un seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, el seguro nos lo está dando en el ramo de enfermedad y maternidad. Si contratáramos un seguro de vida, de esas que pues, fallecemos de no dejar desproteger a nuestra familia, el seguro social nos lo da, la pensión de viudez, de orfandad. Si contratáramos un seguro de sobrevivencia para nuestro retiro y que tenemos que estar pagando una póliza mensual o anual para cuando nos retiremos y sobrevivamos, el seguro nos lo da en el ramo de cesantía de avanzado vejez. Si llegáramos a tener una discapacidad física o mental, que es la invalidez, el seguro social nos la da. Si tenemos una disminución de facultades por un riesgo de trabajo, el seguro social nos lo da. Yo le digo a mis alumnos, a los que les doy clase en la universidad, aunque decimos que pudiera sonar un poquito caro, yo creo que es muy barata las cuotas que se pagan al Seguro Social por todos estos beneficios y prestaciones que actualmente tenemos, ¿no? Qué bueno que nos lo comenta Rodolfo. Estimado Fabián, antes de ir a una breve pausa aquí de nuestro programa La Hora Canaco va con Mario, ¿qué comentario nos puedes decir aquí a los que nos están escuchando antes de esta pausa? Sí, bueno, pues finalmente creo que la invitación a que aprovechen el espacio, a que seguramente en las vías de redes sociales de la plataforma y al mismo tiempo las redes sociales de la Cámara de Comercio, si hubiese alguna inquietud, alguna duda en particular sobre este y otros temas que tengan que ver con la formalidad y con la vinculación con las instituciones, el IMSS, el SAT, Profeco, Infonavit, por mencionar algunas con las cuales la Cámara de Comercio busca contribuir en esa información y en esa representación, no dejen de acercarse, es muy sencillo, las redes sociales es @CanacoQRO, @CanacoQRO, y ahí el conta Mario Eric y un equipo grande que es el de la Cámara de Comercio, estamos para atenderles. Fabián, muchas gracias. Pues vamos a una breve pausa. Licenciado Rodolfo, regresando vamos a hablar del tema de pensiones, cesantía y vejez y un poco de esta nueva modalidad de los trabajadores del hogar que vienen para este 2023. Volvemos. Estimados amigos, estamos de regreso aquí al programa de La Hora Canaco va con Mario a través de la plataforma Switch para que nos estén escuchando. Y bueno, tenemos aquí a un invitado de lujo, como lo hemos estado viendo en nuestro primer bloque, el licenciado Rodolfo Cholico Juárez, que es el jefe de servicios de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rodolfo, vamos a hablar específicamente del tema del cambio que hubo en el ramo de pensiones de cesantía y vejez. Esta reforma que se dio el 16 de diciembre, si no me equivoco, del año 2020, pero que nace la iniciación de su vigencia ahorita en el 1 de enero del 2023, específicamente en el pago de cuotas en el ramo de cesantía o vejez. ¿De qué se trata este cambio? Los patrones, nuestros comerciantes que nos están escuchando, ¿qué deben de tomar en cuenta? Sí, Mario, mira, hay que recordar que esta rama, pues básicamente estamos hablando de las ramas de pensiones, lo que es invalidez y vida, cesantía y vejez y retiro. Afecta definitivamente, si hay una reforma, como tú bien lo mencionas, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del año 2020, entra por un decreto transitorio a partir del 1 de enero de este 2023,
Y hay una modificación en el artículo 168, fracción 2, inciso A, de la Ley del Seguro Social. Entonces, hay que recordar que ahí pagamos básicamente estas dos ramas, invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez, gastos médicos pensionados, que son las que conforman y que deberían de conformar muy específicamente, digo, si lo tratamos de enlazar con la ahora tan famosa modalidad 40, claro, que hablamos, que todo mundo está tratando de ingresar a esta modalidad precisamente para poder rescatar sus semanas de cotización y poder tener acceso a una pensión. Esta modificación en este mismo artículo y en este propio decreto, nosotros teníamos un porcentaje que era fijo, que era el de 3.150, y sí hay una modificación ya. La modificación entra dependiendo desde un salario mínimo hasta las UMAS. Ya después de un salario mínimo estamos hablando de UMAS, y la cuota fija estaba en 3.150 y se va a estar modificando de manera anual en un porcentaje, ¿no? Entonces el porcentaje que va a llegar a partir de 4.01 en adelante UMAS llegará hasta 11.875. Entonces, aquí estamos hablando de que sí existe un apartado donde por esta reforma va a haber un incremento de manera muy específica en esta rama. Para efectos de la modalidad 40, tomamos en consideración el 10.075. Esta era una cuota fija, no cambiaba absolutamente nada. Correcto. El pago que se hacía directamente para el pago de esta modalidad 40, pues dependía del salario base de cotización con que se daba de alta el trabajador en estas modalidades 40, o hablando específicamente de la modalidad ordinaria, donde el patrón pues paga sus cuotas obrero patronales, las 5 ramas del Seguro Social, pues había esa cuota fija en estas 2 ramas. ¿De qué dependía el pago de las cuotas del Seguro Social? Pues definitivamente de ese salario base de cotización con que está ingresado a la propia empresa. Entonces, ¿cómo lo diríamos en palabras más simples? A menor salario, definitivamente el pago de las cuotas del Seguro Social es menor. A mayor salario, el pago de las cuotas del Seguro Social es mayor. ¿Por qué? Porque traducido, el salario base de cotización multiplicado por este factor de integración, pues definitivamente se va a ir incrementando. Correcto. Y claro que sí hay un impacto en las ramas de pensiones y de manera muy específica en la modalidad 40. Ok, estimado comerciante, lo que tenemos que considerar, y bueno, no es una noticia tan alentadora, pero finalmente es una reforma aprobada ya desde el 2020 y que pues nos guste o no tenemos que respetar, es que nuestras cuotas al Seguro Social se componen de 5 porcentajes, de 5 ramos. El único que se modifica es el del ramo de cesantía de avanzada y vejez, que actualmente, bueno, en 2022 estaba en 3.150%, la cuota patronal del salario del trabajador, el 3.15, era lo que le costaba al patrón. A partir de ahora va a ir subiendo gradualmente hasta poder llegar de 3.15 a 11.875%. Si lo vemos así en términos porcentuales, pues casi sube 3 veces, 4 veces más estas cuotas que va a estar pagando el patrón, pero que quede claro que no 4 veces lo que pagábamos de Seguro Social, sino 4 veces nada más ese ramo de cesantía y vejez de 3.15 a 8.75, y no es el brinco directo. Dependiendo del salario base de cotización de sus trabajadores, es que va a subir en un porcentaje hasta llegar el 11.875, va a ser aquel que gana más de 4 UMA y hasta el 2030. Ahorita 2023 sube poquito y dependiendo del salario base del trabajador son progresivamente estas cuotas, ¿no? Pero sí hay que considerarlo que definitivamente va a subir un poco. La modalidad 40 a la que se refería el licenciado Cholico es cuando estamos desempleados, cotizamos con la ley del 73, es decir, antes del 1 de julio del 97, y actualmente no tienen trabajo, no están cotizando, tienen semanas que ya cotizaron y quisieran pensionarse, ¿verdad, licenciado? Yo creo que esto, comerciante, para ustedes es de suma importancia porque más de uno de ustedes son autoempleadores, no tienen una relación laboral y no tienen cotizaciones, pero antes de poner su negocio a lo mejor tuvieron unas semanas cotizadas y que de no saberlas las van a perder, no las van a ocupar para una pensión, y esta modalidad 40 es muy importante. Licenciado, platícanos un poquito esta continuación voluntaria al régimen obligatorio a que se refiere la modalidad 40, de qué se trata, quién se puede incorporar, y un tema para cerrar,
el 10.75% que nos señalaba hace un rato el licenciado era una cuota fija que en esta modalidad se pagaba, sube un poquito por esta reforma que hubo en el ramo de cesantía y vejez, pero aprovechando que estás aquí, platícanos de qué se trata esta modalidad 40, esta continuación voluntaria del régimen obligatorio, que seguramente más de uno de nuestros comerciantes lo pudiera ocupar. Sí, podríamos comentar, en materia de seguridad social tenemos dos regímenes, ¿no? Está el régimen obligatorio y está el régimen voluntario de seguro social. Esto viene a raíz del artículo 12 de la Ley de Seguro Social, donde hablamos de una modalidad obligatoria. ¿Para quiénes son obligatorios? Pues para todas aquellas personas que son patrones y que tienen una relación obrero-patronal. Ahí se vuelve ya obligatorio, no es un tema de que el patrón diga, pues me interesa o no me interesa asegurarlos. Quiero o no Tampoco quiero. se puede generar un contrato, ¿no? Que diga el trabajador, pues es que yo no quiero seguro social, a mí mejor, págame mejor lo que vayas a pagar de seguridad social, yo te firmo un contrato, porque esos contratos definitivamente no son válidos legal ni jurídicamente ante la ley. Claro. Son derechos que vienen conformados para los trabajadores y que definitivamente al momento de que exista una auditoría por parte del Seguro Social, pues esos contratos definitivamente no son válidos. El patrón tiene esa obligación de asegurarlos. Un principio en el hablando, derecho laboral que son irrenunciables, perdón que te interrumpa, nada más para dejar preciso eso, que no es si el trabajador quiera o no, esta prestación del Seguro Social es irrenunciable, ¿verdad? Es correcto. Entonces, sí hay que dejar muy claro, sobre todo aquellas empresas que tienen muy poquitos trabajadores y que piensan que a través de esos contratos, inclusive notariados jurídica y legalmente, donde el trabajador renuncia a ese derecho, definitivamente ante la ley y ante alguna auditoría o alguna denuncia por parte de un trabajador, el contrato es totalmente nulo y Seguro Social va a cobrar la retroactividad que pueda determinar precisamente por todas esas semanas, meses o años en que no se tuvo asegurado ese trabajador. Okay. Ahí hablamos de un régimen obligatorio. Obligatorio. ¿No? Pero también cuando hablamos de la universalidad de la seguridad social, pues también la ley del Seguro Social da la oportunidad para que esas personas que definitivamente no tienen una relación obrero-patronal, okay, ¿sí?, puedan tener acceso a la seguridad social. Y hablamos del artículo 13 de la ley del Seguro Social, donde entran el régimen voluntario. O sea, quienes se quieren adherir de manera voluntaria al Seguro Social, que puedan tener acceso a la seguridad social, a las ramas de enfermedad y maternidad, pues básicamente a muchas de las ramas, pero sobre todo que estos trabajadores al momento de poder ingresar de manera voluntaria, si es que ya estuvieron en un régimen obligatorio y que por alguna circunstancia, porque pusieron un negocio de carácter personal y que ya como patrones no pudieron seguir cotizando, no significa que hayan perdido sus semanas de cotización, ahí las tiene Seguro Social, pero la propia ley del Seguro Social establece que después de 6 años de que la persona se dio de baja, okay, ¿sí?, tiene que volver a cotizar otra vez en un régimen obligatorio para poder ingresar a un régimen voluntario. Pero okay, ¿qué sucede? Si una persona dejó de cotizar en el régimen obligatorio cuando todavía tenía una relación obrero-patronal, deja de cotizar porque puso su negocio. Correcto. ¿Sí? En ese momento, si no han pasado más de 6 años de la fecha de su última baja, bien, puede contratar esta modalidad 40, okay, donde la ley le permite realmente asegurarse de manera voluntaria para recuperar sus semanas de cotización que tenía anteriormente y poderse pensionar. Se suman a las que está cotizando en la modalidad 40. Entonces, okay, ¿qué es lo que hace la rama? La rama solamente abarca de esos 5 seguros, solamente me abarca la rama de invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez. Okay. Esto significa que van a estar sumando semanas de cotización para que el día de mañana, cumpliendo las formalidades de ley, que es para una pensión de cesantía cumplir 60 años de edad, ¿sí?, y tener las semanas de cotización que requiere la ley, o una pensión de vejez a los 65 años de edad. Muy bien. Las semanas de cotización, ¿de qué van a depender? Pues van a depender de si vienes de una ley 73 o si vienes de una ley 97. Anteriormente, ley 73 requerimos 500 semanas de cotización. Solamente 500. Más los 60 años en cesantía o los 65 en vejez. Qué bien. Hoy en ley 97 hay una reforma, como tú bien lo acabas de comentar. Anteriormente se requerían 1,250 semanas de cotización. Correcto. O sea, se incrementa el número de las semanas para poder tener acceso a una pensión. Ahora, en esta reforma de la propia ley, de las 1,250 semanas se baja a 1,000 semanas de cotización. Okay. Empezó con 750 semanas. De ahí se va a ir incrementando gradualmente cada año 25 semanas hasta llegar a las 1,000 semanas de cotización para que las personas sí puedan tener acceso
no hasta las 1.250, sino previamente cumpliendo 1.000 semanas de cotización, puedan tener acceso a una pensión. Ok, bueno, creo que vamos a hacer nada más un pequeño resumen. Esta modalidad 40 entonces la puedes ocupar tu estimado comerciante de manera inmediata. Si has dejado de tener un empleo o una relación laboral antes de 6 años, inmediatamente puedes acudir al Seguro Social, inscribirte en esta modalidad 40, recuperar tus semanas y pensionarte. Solamente cubre 2 ramos. En otro programa podemos invitar al señor Cholico, algún otro personaje del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos hable de todas las otras modalidades de aseguramiento. Hay una nueva que es la 10, que cubre muchísimo más ramos del seguro, también este ramo de cesantía, pero para no confundirnos, actualmente aquel que haya cotizado antes del 1 de julio del 97 puede acudir a esta modalidad 40 y recuperar sus semanas y poderse pensionar. Creo que a un costo muy accesible. Tengo el costo del año pasado, la verdad no me acuerdo, pero eran alrededor de 7,900, 7,800 pesos, ¿no? Pesos, imagínense por 7,800, que es, y según estos 7,800 en el tope, ¿no? Con las 25 UMAS. Exactamente, es topando, o sea, si llegas a 25 UMAS, ese sería el pago mensual que tú estarías Imagínense. haciendo. Aquí la única circunstancia que sí hay que aclarar es que no tienen acceso a la rama de enfermedad y maternidad, pero también se puede comprar, digo, si lo tenemos el espacio, lo comentamos de qué manera podemos contratar esas dos modalidades. En algún otro programa, licenciado, te vamos a agradecer que nos acompañes para hablar de todas estas otras modalidades de aseguramiento. Y nada más terminar este bloque comentando que con la ley anterior, todo aquel que haya cotizado antes de 1 de julio del 97, teniendo 500 semanas cotizadas, puede pensionarse. Ya el cálculo es otro tema, pero ya tiene derecho a su pensión con 500 semanas. Con la ley actual eran 1,250 y la reforma de la que hoy estamos platicando las baja a 1,000 semanas, pero con la gran bondad que en el 2021 quien tuviera 750 se pensionaba. En el 2022 quien tuviera 775 semanas se pensiona. Ahorita en el 2023 quien tenga 800 semanas cotizadas se puede pensionar, ¿verdad? No hasta las 1,000. Entonces, qué bueno que nos estén escuchando, que tienen esta información de manera directa del licenciado Cholico, para que a partir del 2023 quien quiera pensionarse con la nueva ley y tenga 800 semanas, puede acudir al Departamento del Seguro Social a poder tramitar su pensión por cesantía de edad avanzada o vejez, cumpliendo con los demás requisitos, pero al menos la reforma bajaron de 1,250 semanas. Hoy 2023 te puedes pensionar teniendo 800 semanas. Bueno, vamos a otra pausa. No se vayan, los esperamos porque vamos a seguir platicando sobre este nuevo régimen de las trabajadoras del hogar. Los esperamos. Hola, estimados amigos, pues muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Estamos entrando a la última parte de este programa de La Hora Canaco va con Mario, en el cual tenemos de invitado al licenciado Rodolfo Cholico Juárez. Él es jefe de servicios de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un gran gusto y honor que nos estés acompañando aquí, estimado licenciado y amigo, para que le informes a nuestra gente de la Cámara Nacional de Comercio de estos grandes temas. Y vamos a entrar a un último tema, que es una reforma que hubo ahorita para este año 2023 con respecto a las trabajadoras del hogar. Este tema ha sido muy controversial, un poquito inquieto en el tema de quiénes tienen que asegurar a estas trabajadoras, qué derechos tienen, cuánto cuesta asegurarlas. Pero bueno, vamos a empezar por definir quién es una trabajadora del hogar, amigo. Mira, dato muy relevante, muy importante, porque hablamos de un seguro social incluyente, donde definitivamente teníamos una figura que eran las trabajadoras del hogar que, pues, por su naturaleza, por las circunstancias del trabajo, era muy complicado que una persona pudiera asegurarla, sobre todo porque no existía en la ley un tema obligatorio que exigiera en este caso a los empleadores tener aseguradas a este núcleo de trabajadoras, que es muy importante, ¿no? Teníamos en Seguro Social una modalidad que era el seguro de salud para la familia, no sé si la recordarás. Claro. Ese seguro de salud para la familia sí permitía definitivamente que las personas se pudieran ingresar para poder tener acceso a la seguridad social, pero únicamente para la rama de enfermedad y maternidad, nada más. Los otros 4 seguros no se tenía atención, y eran únicamente las atenciones en especie, porque las atenciones en dinero no se tenían en esta modalidad. Esta reforma trae muchos beneficios porque ahora estuvo como una prueba piloto durante varios años, donde de manera voluntaria los empleadores podían dar de alta a sus trabajadoras del hogar, ¿no?
Hoy por hoy ya la ley ya resulta como obligatoria, donde los patrones tienen la obligación de dar de alta a las trabajadoras del hogar. Ahora. Esa es una parte muy importante, ¿no? Ok. ¿Qué sucede? Para poder definir quién es una trabajadora del hogar, pues es cualquier persona que haga labores de limpieza, de jardinería, de hogar, de cuidado de personas. Muy Así bien. lo estipula directamente la propia ley del Seguro Social. Pero quienes no deberían de ser trabajadoras del hogar, porque no hay que confundirlo. Correcto. Porque luego, entonces, las empresas normalmente se agarran de este tipo de conceptos Bien. precisamente para meterlos en otra formalidad o en otra modalidad, ¿no? ¿Quiénes no podrían de ser? Pues definitivamente aquellas personas que sí trabajan en labores de limpieza, pero en restaurantes, bares, hospitales. Estas personas no son trabajadoras o no entran a la modalidad de trabajadoras del hogar. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, ya existe una empresa, existe un patrón donde los une una relación obrero-patronal en el módulo ordinario, ¿sí? Bien. Que es donde sí ingresan todas estas empresas con los 5 seguros. Bien. Actualmente, las trabajadoras del hogar, con esta reforma tan importante, te hablo que en el seguro de salud para la familia, en el caso de las trabajadoras del hogar, cuando se podrían asegurar de manera voluntaria, pues tenían restricciones médicas. ¿A qué me refiero? Que una persona no podía contratar el seguro de salud para la familia si ya venía con una enfermedad crónico-degenerativa o con una enfermedad invalidante. Ok. No podían tener acceso. Ok. Hoy por hoy, esta reforma de trabajadoras del hogar ya se permite la incorporación y no hay restricciones médicas. Bien. Más sin embargo, sí hay periodos de espera que marca la propia ley del Seguro Social. ¿Y a qué me refiero con periodos de espera? Bueno, periodos de espera son, por ejemplo, que una persona se puede incorporar ahorita como trabajadora del hogar, pero la propia ley maneja que una persona, ejemplo, si se encuentra en estado de embarazo, correcto, antes de 10 meses, que es el periodo de espera que maneja la propia ley del Seguro Social, esta persona no podrá ser sujeto de atención en la rama de maternidad, sino una vez que se inscribe hasta que hayan pasado 10 meses, que es el periodo de espera. Y así la ley va diciendo, por ejemplo, en caso de tumores malignos, en el caso de cáncer, en el caso de otras asociaciones que tengan que ver con enfermedades crónico-degenerativas, tendrán estos periodos de espera. Cubiertos los periodos de espera, entonces ya Seguro Social puede darles atención a este tipo de enfermedades crónico-degenerativas una vez pasados los periodos de espera, ¿no? Ok. Bueno, lo que nos comenta el licenciado Cholico es que con esta nueva reforma que se da en la ley del Seguro Social, específicamente en el artículo 12, porque como nos comentaba hace un ratito, en el 12 están los sujetos al régimen obligatorio y los primeros son los que son trabajadores de una empresa o de un patrón. Pero agregaron a este artículo 12 las trabajadoras del hogar. Antes se encontraban en el artículo 13 que son modalidades de aseguramiento voluntario. Esta reforma específica es que los cambia al régimen obligatorio. ¿Qué nos quiere decir esto entonces? Que si tenemos una trabajadora del hogar, la tenemos que asegurar nosotros como empleadores, ¿sí? Hacer muy bien la presión que ya dijo el licenciado Cholico de que no por hacer labores de aseo, de limpieza o de cuidado son trabajadoras del hogar. Esas que están en una empresa que se dedican a aseo, cuidado, limpieza, son trabajadores del artículo 12, fracción primera, y no de estas modalidades de trabajadoras del hogar. Ahora bien, ¿cuánto es lo que va a costar que una persona que vive aquí en la ciudad, que es maestro, por ejemplo, se va a dar clases a una secundaria y contrata a una trabajadora del hogar? ¿Cuánto le va a costar a este maestro asegurar a esta trabajadora, licenciado? Ya, va a depender del salario base de cotización con que ese empleador la registre, ¿no? Ok. El registro, afortunadamente, ya esta modalidad permite a las trabajadoras. Esta era otra restricción que tenía, por ejemplo, el Seguro de Salud para la Familia, que solamente podrías contratar con un salario mínimo y no más. Ah, qué. Ahora, con esta reforma, lo que hace la ley es que ahora permite, como cualquier régimen ordinario, como si tuvieras una relación obrero-patronal, como tal, que de hecho existe, poder tener acceso a desde un salario mínimo hasta las 25 UMAS. Ah, muy Entonces, bien, ¿de qué va a bien. depender el pago de ese empleador? Pues del salario con el que lo registre. Digo, si ponemos un ejemplo de manera muy específica, una persona que la registran con un salario mínimo, más o menos estaría pagando mensualmente como 1,534 pesos. Ya integrado con su parte proporcional de aguinaldo, de prima vacacional. Y obviamente, si el salario que registra el empleador pues viene siendo 2, 3, 4, 5, 10, 20 UMAS, pues Bien. corresponderá el incremento de las cuotas obrero-patronales. Bien. Si me lo permites, Mario, Claro. hay algo muy importante
que también tendríamos que considerar. Anteriormente, en este seguro de salud para la familia solamente se contrataba por una persona. Era personal, aunque se llamaba familiar, era personal, porque si tú tenías a tu esposa y tenías a tus hijos y los querías asegurar en esta modalidad únicamente para la rama de enfermedad y maternidad, pues tenías que pagar tu seguro dependiendo de tu edad. Tenías que pagar el seguro de tu esposa y el seguro de cada uno de tus hijos. Bien. Hoy por hoy, en esta modalidad de trabajadoras del hogar, ya tiene la oportunidad esta trabajadora del hogar automáticamente de tener a sus beneficiarios. Y estos beneficiarios tienen que ver con asegurar a la esposa, a los hijos nuevamente hasta los 16 años de edad, hasta los 25 años de edad, siempre y cuando estén estudiando y no trabajando. Claro. O, en su defecto, a los padres por pensiones de ascendientes, siempre y cuando no tengan esposa, concubina y tampoco tengan hijos. ¿Qué sucede? Que al momento de tenerlos ya como beneficiarios, pues también van a gozar de manera muy importante de estos 5 seguros: la rama de enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez, guarderías y prestaciones sociales y riesgos de trabajo. Todavía más interesante, la rama anteriormente se contemplaba la rama de enfermedad y maternidad, pero no había prestaciones en dinero, solamente eran prestaciones en medicamentos, atención médica, quirúrgica, pero el mes que estaba en recuperación no se le pagaba ni un peso. Ahora ya. Nada. Hoy por hoy, las trabajadoras del hogar al momento de ingresar entran como si estuvieran cotizando en la rama del régimen ordinario, una modalidad 10, y entonces tendrán acceso a las 5 ramas del Seguro Social, pero más importante, van a tener acceso a los pagos de incapacidades y de subsidios. ¿Qué significa? Que si una persona se llega a accidentar, los accidentes los podemos tener dentro de la empresa o en trayecto que pudieran ser riesgos de trabajo, pero por otro lado también pudieran ser accidentes que no fueron dentro de la empresa, sino porque se fueron de vacaciones, sino porque están en otro lado que no tiene que ver con el trabajo, y que pudieran entrar incapacidades de enfermedades generales. Van al médico, el médico definitivamente da la opinión médica y define si existe una incapacidad, la cual le va a expedir a la trabajadora del hogar para que pueda cobrar ese certificado de incapacidad. Entonces, creo que es una prestación sumamente importante para este sector, ¿no? Estimados amigos, creo que esta reforma viene a dar un muy beneficio a estas trabajadoras del hogar. Yo creo que deberían de ser los trabajadores más consentidos de un empleador. Si bien es cierto, en la industria, en un comercio, el trabajador da productividad, genera rendimientos, ganancias, porque nos dedicamos a una actividad lucrativa y necesitamos forzosa y necesariamente el recurso humano cumpliendo con todas las obligaciones laborales y en materia de seguridad social. Creo que estas trabajadoras del hogar son pieza importante en nuestras familias, en nuestras casas, con toda la confianza. Podemos decir que casi son familia nuestra, ¿no? Y no asegurarlas, creo que las dejamos en un estado de incertidumbre, de indefensión, de inseguridad en respecto a ellas, a su esposo, esposa, a sus familiares, hijos, padres, y esta modalidad nueva de trabajadoras del hogar por una cuota que pues es simbólica, nos decía alrededor de 1,500. 34, 35 pesos, ¿no? Entonces creo que vale la pena asegurarlas, invertir en este tema en nuestras trabajadoras del hogar, y poder cumplir a cabalidad con esta reforma que impone la ley del Seguro Social. Estimados amigos, nos vamos a tener que despedir, no sin antes recordarles que nos sigan en este medio a través de la plataforma Switch, aquí en La Hora Canaco, va con Mario, que vamos a estar casi cada 15 días haciendo un programa tan interesante y con buena información como la de hoy. Y bueno, recordarles que está en la Cámara Nacional de Comercio a sus órdenes, a su servicio, su servidor, el contador público y licenciado en Derecho Mario Eric Anaya Arteaga, para cualquier asesoría, duda con respecto a estos temas. Y si no, acudir directamente con las autoridades como la que hoy nos acompaña directamente al Seguro Social, para quien pido nuevamente un gran agradecimiento, licenciado, por tu apoyo, por venirnos a platicar aquí a los comerciantes de la Cámara de Comercio de estos grandes temas. Y que nos des un último mensaje, un último comentario, y por favor nos dejes tus datos para que los comerciantes que nos siguen puedan acercarse a ustedes a resolver cualquier duda en materia del Seguro Social para poder dar cabal cumplimiento a esta obligación que tenemos pues desde nuestra Constitución misma de contribuir al gasto público, y en este tema de las aportaciones de seguridad social y la formalidad con nuestros trabajadores,
pues es muy importante y qué bueno que autoridades como tú, licenciado Rodolfo Cholico, tienen esta ganas de acercarse a la ciudadanía, a los comerciantes para que puedan cumplir con esta obligación. ¿Qué nos puedes comentar? Muchísimas gracias. Pues agradecerte la invitación a ti, a Canaco, por esta invitación, por esta plática para todos los televidentes, los radioescuchas. Síganos, por favor, ahí en el Seguro Social. Todas las noticias que tengan que ver con esta institución las pueden encontrar en @IMSS-Querétaro, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y bueno, pues básicamente instarlos, ¿no?, a todo el sector empresarial, que cualquier duda que tengan, cualquier capacitación que inclusive pueda tener las diferentes cámaras, en el caso de Canaco, las puertas del Seguro Social están abiertas. Estamos ahí en las subdelegaciones, precisamente para poder llevar a cabo información que tenga que ver de manera muy específica con la incorporación de sus trabajadores, con el tema de ver con la integración de los salarios base de cotización, los diferentes programas que tenemos en materia de auditoría patrones, que sin tener que esperar a que la autoridad llegue directamente a la empresa, pues hay también programas en donde definitivamente los patrones se pueden acercar sin ningún miedo, sin ningún temor, para que puedan regularizar su situación sin que tengan que tener pues estas circunstancias que en el momento de una auditoría pudieran generar diferencias de 1 año, 5 años, donde puede haber un incremento muy costoso para las propias empresas. Si me lo permites también, hay un apartado muy importante actualmente en la app del Seguro Social, que es IMSS Digital. Tenemos una plataforma que se llama RPCI, donde ya los trabajadores pueden monitorear en un teléfono celular, pueden monitorear cuántas semanas de cotización tienen actualmente, si se encuentran inscritos actualmente en el Seguro Social, con qué patrón se encuentran inscritos, cuál es su historia laboral que han tenido dentro del Seguro Social desde que iniciaron sus cotizaciones hasta la fecha. Aparecen todos los patrones con los que cotizaron y con qué salario base de cotización los tienen registrados. Y esto solamente en una plataforma digital que es un teléfono celular. Le das clic a RPCI, que es el reporte personalizado de cotizaciones IMSS, y ahí puedes checar tú como trabajador toda tu información, y también en esa plataforma puedes dar de alta. Si tampoco no tienes seguridad social y algún patrón los quiere asegurar, ya no hay necesidad de ir a las subdelegaciones. En esa plataforma, únicamente anotando el CURP y un correo electrónico del trabajador, en 5 minutos tienen su número de seguridad social en ese teléfono. Mira, qué información tan trascendental, y como en todas las situaciones hoy en día, la tecnología está a la vanguardia, todas las instituciones, SAT, Seguro Social, Infonavit, y qué bueno que están acercando estos medios tecnológicos y digitales a la ciudadanía, al comerciante, al trabajador, para tener un mejor acceso al Seguro Social. Bueno, pues nos despedimos, licenciado Rodolfo, nuevamente. Muchas gracias por tu apoyo, por tus atenciones. Los invitamos, va a venir también aquí, lo vamos a comprometer al licenciado, nos va a mandar a su jefe para que nos hable en el próximo programa de lo que es la determinación de la prima de grado de riesgo que se presenta en este mes de febrero, y debes de saber quién está obligado, por qué, 1000 temas que nos van a compartir, licenciado. Muchas gracias. Así es que síganos, pronto nos vemos y estamos a sus órdenes. Hasta pronto. Muchas gracias, Mari. Estamos a sus órdenes.